Y lo que yo voy a compartir son 5 motivos del por qué tengo que estudiar la Biblia. Y aquí vamos. Número 1, a causa del autor. Según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirado significa soplado por Dios, guiado por Dios. Estos santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por Dios. La Biblia llegó a nosotros y entendemos que Dios usó 40 hombres que vivieron en distintos lugares, épocas diferentes, tiempos diferentes, cultura diferente, idioma diferente, hebreo, griego, arameo, en un periodo de 1500 años aproximadamente, donde se resume el tiempo de la escritura. Y cada uno de ellos no dijo, vamos a hacer una reunión Zoom y vamos a escribir un libro. O vamos a hacer un grupo de WhatsApp y vamos a escribir lo que se venga a nuestra mente. No, Dios inspiró a estos hombres a través de su Espíritu Santo. Y esto lo tenemos en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 19, 20, 21, que estos hombres de Dios fueron inspirados por él. En otras palabras, tenemos el primer motivo que es, ¿por qué estudiar la Biblia? A causa de su autor. Dios es el autor de la Biblia. Dios, por eso decimos palabra de Dios, ¿sí? La escritura es palabra de Dios. Y cuando Pablo escribió esto a Timoteo, dice, toda la escritura es inspirada por Dios, se refiere al Antiguo Testamento en su totalidad y algunos libros del Nuevo Testamento, porque en ese entonces todavía no se había completado en el Apocalipsis. Es importante mencionar eso. Entonces, primer motivo, a causa de su autor. La cita bíblica en 2 Timoteo 3:16. Segundo motivo, ¿por qué estudiar la Biblia? Escuchen bien, a causa de Satanás. Ahora, ¿qué tiene que ver Satanás con esto? Porque Satanás también conoce la Biblia y él es especialista en tergiversar, ¿sí? Él es especialista en tergiversar. Hay más de 10.000 religiones hoy en día y cada una dice que tiene la verdad y es probable que mencione incluso parte de la Biblia, pero Satanás es especialista para tergiversar. Necesitamos estudiar la Biblia a causa del enemigo. Porque desde el principio, es decir, desde el Edén, Satanás metió la cuchara. Génesis capítulo 3, verso 4, dijo Satanás, con que Dios os ha dicho. Dios le dijo en el capítulo anterior, en el capítulo 2, le dijo, cuando coman de este árbol, ciertamente van a morir. Eso lo encontramos en Génesis 2:17. Y después cuando se acerca a Satanás y le habla a Eva y le dice, no, 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 con que Dios os ha dicho, no, no van a morir. El enemigo conoce la escritura. Cuando Jesús fue tentado, fíjense, Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, le dijo que convirtiera la piedra en pan. Jesús venía de ayunar 40 días, tenía hambre, pero sin embargo, Jesús le respondió, escrito está, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En 2 ocasiones más le sigue tentando. Le dice el Señor Jesús, Mateo 4:7, le dice que escrito está, no tentarás al Señor tu Dios, ¿verdad? Escrito está. 4:7, 4:10, también le dice, escrito está. Interesante cuando uno lee y dice, escrito está, después le dice, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
Cuando nosotros estudiamos la Biblia, hermanos, amigos, encontramos esa fortaleza. Cuando estudiamos la Biblia, nos da esa autoridad. Porque Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios. La palabra someter es obediencia, sumisión, es decir, someter mi voluntad a la voluntad de Dios. Y dice, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. ¿Por qué estudiar la Biblia? Uno, a causa de su autor, es Dios. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3:16. Segundo, a causa del enemigo. Y acá podemos poner como cita bíblica Mateo 4:4, Mateo 4:7, Mateo 4:10. Tercero, escucha bien esto. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque es un mandato. ¿Por qué estudiar la Biblia? Porque es un mandato. ¿Saben de quién es el mandato? No es del enemigo. Es del mismo Señor Jesucristo. En San Juan 5:39 encontramos esta palabra, este mandato, esta orden del Señor Jesucristo. Y dijo lo siguiente: escudriñad las escrituras. Escudriñad, y está en el verbo imperativo. No es una opción. Tenemos que estudiar la Biblia porque es un mandato, es una orden. Escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Y dice el Señor, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor Jesucristo. Otro motivo por el cual tenemos que estudiar la Biblia es que es un mandato. El Señor Jesús nos dijo, escudriñad las escrituras. Hasta ahora 3 motivos. Primero, a causa del autor, Dios. Segundo, a causa del enemigo, porque lo conoce y él es especialista para tergiversar, para confundir, ¿sí? Tercero, es un mandato, escudriñad las escrituras. Quedan 2 motivos. El cuarto motivo, escucha bien. Tenemos que estudiar la Biblia, queridos jóvenes, amigos presentes. ¿Saben por qué? El cuarto motivo me encanta, porque estando, escucha bien, porque estando en el cielo, ya no tendremos oportunidad de aplicar a nuestra vida muchos de los principios bíblicos. Repito, porque estando en el cielo, ya no tendremos oportunidad de poner en práctica en nuestra vida muchos de los principios de la palabra de Dios. Por ejemplo, en el cielo no habrá más muerte, pero estamos nosotros en la tierra y tenemos temor seguramente. Algunos tienen miedo a la muerte. Y el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Qué interesante. Es una promesa para nosotros, ¿sí? El morir es ganancia, dice el apóstol Pablo. El vivir es Cristo. Otro ejemplo de principios que no podemos poner en práctica estando en el cielo, porque en el cielo no habrá pecado. En el cielo no habrá tentación. En el cielo no vamos a tener esta lucha que tenemos todos los días. Y quiero citar un texto, precioso texto del Nuevo Testamento, que es 1 Corintios 10:13. Este texto yo lo aprendí cuando era adolescente, en un campamento de adolescentes. Recuerdo muy bien, no sé el nombre del maestro, del orador, pero él dijo, este es el texto que vamos a memorizar. Lunes, martes, miércoles, hasta el jueves. 1 Corintios 10:13. Y cada día aprendíamos una frase. Al día siguiente la otra frase. Y se quedó perfecto. Memorizar la escritura. ¿Y qué dice 1 Corintios 10:13? Y dice así, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida
para que podáis soportar. Hermanos, el cuarto motivo por el cual tenemos que estudiar la Biblia es que estando en el cielo, ya no vamos a tener oportunidad de poner en práctica estos principios y muchos otros principios del Señor que están en su palabra a nuestra vida. Este es el tiempo en el cual nosotros tenemos que confiar más que nunca en la soberanía de Dios. En este tiempo de pandemia, de mucha desesperación, quizás algunos están en depresión. Imagínate, si estamos en depresión, una preocupación excesiva y no estamos en control de esa situación, pero ¿qué dice el Salmos 103? Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Dice, Él es el que te corona de favores. Él es el que rescata del hoyo tu vida. Él es el que te rejuvenece. Entonces el Señor me rescata, el Señor me levanta, el Señor me sacia, me bendice. Estando en el cielo, ¿cómo voy a poder aplicar eso? Porque en el cielo ya no habrá más llanto, no habrá dolor, no habrá tristeza, no va a haber angustia, no va a haber depresión, porque la gloria del Señor nos va a iluminar, ¿sí? Tendremos cuerpos glorificados. El último motivo, ¿por qué estudiar la Biblia? A causa del ejemplo del apóstol Pablo. A causa del ejemplo del apóstol Pablo. Hasta su último día de vida, él estaba siendo juzgado por ser predicador, ¿verdad? Estaba encarcelado. Y él, sabiendo que iba a ser sacrificado, y él mismo lo dijo, porque estoy cerca de mi muerte, estoy cerca de ser sacrificado. Y él mandó pedir a Timoteo que le traiga dos cosas. Primero, le dijo, tráeme mi abrigo que dejé en la casa de Carpo. Tráeme mi abrigo. Pero también tráeme los libros, mayormente los pergaminos. En aquel entonces, ellos tenían el pergamino que les permitía leer la escritura. Y quiero que ustedes se fijen en esto. Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros. Subraya, por favor, en tu Biblia, esa palabra donde dice mayormente. Y me gustaría que reflexionemos en este último punto del por qué estudiar la Biblia. Mayormente los pergaminos. ¿Por qué estudiar la Biblia? A causa del autor, Dios. A causa de Satanás, que conoce, para que nosotros también podamos responder como Jesús, escrito está. Tercero, hemos mencionado porque es un mandato. Jesús dijo, Juan 5:39. Cuarto, estando en el cielo ya no tendremos oportunidad de poner en práctica en nuestra vida muchos de los principios de la palabra de Dios. Quinto, a causa del ejemplo de Pablo, mayormente los pergaminos. Quiero hacerte una pregunta, querido amigo, querida amiga. Si yo te preguntara hoy, ¿en qué estás invirtiendo tu tiempo mayormente? ¿En qué estás invirtiendo mayormente tu tiempo? Y la respuesta puede ser, y bueno, no puedo salir de casa y Netflix, películas, noticiero, redes sociales, TikTok, YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook, WhatsApp, Heredia. Y no digo, ojo, no digo que esté mal, pero la pregunta que te estoy haciendo es, ¿en qué mayormente estás invirtiendo tu tiempo? ¿Cuál es tu decisión? El propósito de esta charla es que vos decidas dedicar mayormente un tiempo a
conocer a Dios a través de su palabra, buscar al Señor, buscar su voluntad. Yo no sé qué decisión vos estés tomando, pero te animo para que apartes un tiempo para estudiar, conocer la palabra de Dios. Vamos a orar brevemente. Señor, en esta noche queremos aprender más de ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos entender tu palabra revelada, que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y que podamos animarnos unos a otros y ser defensores de esa sana doctrina. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos. Todavía no empezamos y parece que ya terminamos. ¿Cuáles son los beneficios que trae la palabra de Dios? Me encanta. ¿Por qué? Le voy a contar rápidamente, voy a contar algunos testimonios, ¿sí? Cuando yo era niño, les confieso algo, yo no hablaba castellano, yo no hablaba español, porque mi primera lengua, mi L1, es guaraní, o sea, hasta ahora mi primera lengua es guaraní. La Biblia me ayudó a hablar el idioma español. Cuando era adolescente, la Biblia me ayudó a corregir los horrores ortográficos. Cuando era joven y estaba estudiando en el Instituto de Formación Docente, la Biblia me ayudó a hacer mi trabajo práctico. Eso le interesa a los universitarios, ¿verdad? Eso le interesa a los que están estudiando algo. ¿Cómo la Biblia te ayudó a hacer tu trabajo práctico? Sí, teníamos en la materia de literatura, una submateria que se llama oratoria. Y la profesora, que no es cristiana, pero era muy buena maestra, nos dijo, hagan un buen uso del espacio geográfico de la hoja. No me hagan chiquitito arriba o abajo. Usen bien, dejen espacio, margen, sangría. Bueno, hice la redacción, porque la oratoria es el arte de expresar, ¿sí? De hablar. Y recuerdo muy bien que al final del último párrafo, yo usé la expresión por tanto. Y la profe leía el trabajo y me dijo, Francisco, ¿dónde aprendiste a expresarte así? Leyendo la Biblia, maestra. Y me mira así con su anteojo baja, así me mira. Y después continuó. La Biblia nos enseña tantas cosas, hay tantos beneficios, y esa frase, por tanto, el apóstol Pablo usa muchísimas veces porque viene desarrollando varios temas, y luego dice, por tanto, tomad toda la armadura, por tanto, y nos anima, nos desafía, nos exhorta para que hagamos algo, para que tomemos una decisión. Entonces, no olvidando, el propósito de esta charla es que vos que me estás escuchando del otro lado, del celular o de la computadora, llámese a través de Facebook, YouTube o Zoom, puedas tomar la decisión de apartar un tiempo para leer la Biblia. Yo te sugiero, podés empezar con el libro de San Juan. O por qué no, empezar en Génesis y empezar a leer qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios desea para mi vida? Amén. Claro, la Biblia tiene múltiples beneficios, ¿sí? Me ayuda a hablar, me ayuda a escribir, me ayuda a tomar decisiones sabias. Los beneficios que trae la palabra de Dios a nuestra vida basado en 2 de Timoteo capítulo 2. Vamos a ver, me encantó esta imagen, puse ahí. El primer punto, 2 de Timoteo 3:15, dice la palabra de Dios y leo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos el primer beneficio que trae la palabra de Dios. ¿Sí? Si uno mira la naturaleza y ve a su alrededor todo, va a decir, esto no puede ser fruto de la casualidad. Realmente todo lo que veo a mi alrededor, las plantas, los animales, los peces, las personas, no puede ser fruto de la casualidad, no puede ser fruto de una explosión, porque una explosión lo que hace es destruye. Esto es algo hermoso, algo precioso. No sé, miro acá al espejo y digo, wow, Señor, impresionante. ¿Quién hizo esto? Dios, Dios lo hizo. Es la revelación general. Es decir, Romanos 1 nos habla de lo invisible de Él se hace claramente visible a través de las cosas creadas. Pero esa es una revelación general. El hecho de mirar un árbol y saber que alguien hizo el árbol todavía no me lleva a ser salvo. Para eso necesito una revelación específica, una revelación especial. Y esa revelación es la palabra de Dios, porque es en la palabra de Dios que encontramos la salvación. Juan 5:39, Jesús dijo, escudriñad las escrituras. ¿Por qué? Porque en ella, porque a vosotros os parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, convierte el alma. Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Y acá encontramos este texto precioso que Pablo le dice a Timoteo. Y le dice a Timoteo, escúchame bien, Timoteo, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Para qué? Para la salvación. Él tenía que tomar la decisión por Cristo, por medio de la fe, para tener esa salvación. Y quiero enfatizar la frase por la fe. Fíjense, si nosotros leemos tanto la primera carta a Timoteo, capítulo 1, verso 2, Pablo le considera a Timoteo un verdadero hijo en la fe. Un verdadero hijo en la fe. Capítulo 1, primera Timoteo, verso 5, habla de que Timoteo tenía una fe genuina, una fe no fingida, la cual estuvo en su abuela Loida y en su mamá Eunice. Y entre paréntesis, qué importante es la influencia de los padres, preparar el corazón de sus hijos para que conozcan a Cristo. La fe no fingida. Aprovecho la ocasión para saludarle a todas las madres por su día, ¿verdad? Que el Señor las bendiga y siempre las ilumine, que le dé paciencia para con sus hijos, que muestren el ejemplo y encaminen a sus hijos a la verdad, a Jesucristo. Primera de Timoteo 4:12, después de que Pablo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, y menciona fe y pureza. Primera Timoteo 5:11 le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera Timoteo 5:12, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Segunda de Timoteo 3:10 le dice, Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Segunda de Timoteo 4:7, Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Qué interesante es mencionar esto. La Biblia me trae salvación, pero esa salvación es por medio de la fe, pero no es la fe en la habilidad
del líder de la iglesia. No es la fe en mi propia capacidad. No es la fe en una religión. La fe debe ser en la persona de Jesucristo. Y acá especifica que esa salvación viene por la fe que es en Cristo Jesús. Y Pablo lo enseña en sus cartas, tanto aquí como en otro, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solamente Jesucristo. Y así como en Efesios 2:8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. En otra versión dice, para que nadie se jacte o se enorgullezca. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Es decir, no es por obras, pero sí es para buenas obras. Primer beneficio que señalamos en esta noche, la Biblia nos trae la salvación, ¿sí? El mensaje del Evangelio escrito, el mensaje del Evangelio, la buena noticia, que Dios me ama, Juan 3:16, que soy un pecador, Romanos 3:23, y que hay una solución, Romanos 5:8, que Jesús murió por mí, y si yo creo por la fe en Jesús, soy hijo de Dios. Y la palabra de Dios me trae la seguridad de la salvación, porque dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida, dice Juan 5:24. Entonces, hermanos, amigos, la Biblia nos trae salvación. Es una gracia de Dios, es un regalo, algo inmerecido que Dios ofrece al pecador que cree en la obra redentora de Cristo Jesús. Vamos a ver el segundo punto. Y el segundo punto que encontramos aquí, vamos al capítulo 2 de 2 de Timoteo, versículo 21. Y dice así: así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado. Quiero hacerte una pregunta, querido amigo. Quiero hacerte una pregunta. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la Biblia nos responde en el Salmo 119, 9, 10 y 11 lo siguiente. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. No me dejes desviarme de tu camino. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios nos purifica. La palabra de Dios nos santifica. Juan 17:17, Jesús en su oración sacerdotal menciona esta parte y dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios nos purifica, la palabra de Dios nos santifica. Al leer la Biblia, debemos examinar nuestra vida y hacernos la pregunta, ¿qué tiene que ver esto que estoy leyendo con mi vida? ¿Qué tiene que ver esto que estoy leyendo con mi vida actualmente? ¿Hay algún mandato que debo obedecer? ¿Hay alguna promesa que debo creer? ¿Hay algún ejemplo que debo seguir? ¿O hay algún ejemplo que debo evitar? Entonces, meditar y preguntarme, ¿qué tengo que hacer ahora? Porque el objetivo de esta charla es que tomemos en serio estudiar la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios que nos va a apartarnos del pecado, o el pecado nos aparta de la Biblia. Es una decisión que tenemos que tomar. Y antes de explicar el versículo 21, ¿a qué se refiere estas cosas? Quiero compartir con ustedes un testimonio. Escuchen bien. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Hagan un al pelo si me escuchan. Genial.
Yo les voy a compartir un testimonio que a mí me da piel de gallina cuando pienso y cuando hablo. Quizás algunos ya conozcan, ¿sí? Un hombre que llegó a conocer a Cristo, ya tiene la salvación. Él estaba siendo discipulado, ¿sí? Es un hermano en la fe que vive en Paraguarí. Recuerdo muy bien cuando acompañaba a los ancianos de la iglesia para ir a su casa los días sábados para enseñar la Biblia. Recuerdo muy bien que íbamos cada sábado y el hermano estaba muy atento y pasaba 1 hora y pasaba 2 horas. No estoy mintiendo, pasaba 3 horas, 4 horas estudiando la Biblia. Y él decía, hermano, hay ve. Bueno, quiero saber más. Tenía ganas de aprender. Hay ve, hermano. Mishi minde ko shai pota aprender y coaba. Shai sea veí. Yo quiero conocer. Yo estaba mirando la hora porque tenía que volver a Pirayú, porque teníamos compromiso en la iglesia. Y bueno, y también pensando, tengo que ir a visitar a mi novia. Y este señor quiere más Biblia, 1 hora, 2 horas, 3 horas. O alema, hermano. Pero eso no es el testimonio. Lo que quiero centralizar es lo siguiente. El hermano, cuando estudió la Biblia, se dio cuenta de muchas cosas que él estaba haciendo y necesitaba arreglar. Por ejemplo, y él solito nos dijo, hermano, coanga entender, hashe apagaba era pelure, porque había sido, él estaba usando el gancho de la electricidad, o sea, enganchando el cable y no pagando la electricidad. Entonces, ¿él qué hizo? Mandó colocar un medidor. Imagínate lo que la palabra de Dios hizo en él, que sea justo y que pague por el servicio que está recibiendo. Otro, como les digo, a mí me pone la piel de gallina cuando veo cómo Dios obra milagro en la vida de las personas. Después de un tiempo de estudiar la Biblia, él dice, hermano, yo quiero arreglar mi situación con mi mujer. Había sido, nunca se casó, vivía en concubinato. Y él dijo, yo quiero casarme. Nosotros hicimos fiesta ahí en la iglesia. Preparamos todo ahí acompañando, bro. Ahí traí gozo, alegría. Se casó el hermano. Ya tenía 7 hijos. La palabra de Dios mostró la necesidad, mostró el error. Y eso vamos a mencionar enseguida cuando vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 16, la utilidad de la palabra de Dios. Vamos a darnos cuenta de qué hace la palabra de Dios en nuestra vida. Pero le voy a contar uno más, simplemente para muestra de cómo Dios obra en la persona cuando lee la Biblia y se apasiona por la palabra de Dios. El hermano, ahí viviendo en Paraguarí, pasando el cerro Mbatoví, un lindo paisaje, después giramos hacia la izquierda, como a 3 kilómetros aproximadamente. Cuando llegamos a su casa, siempre teníamos ahí en el patio el tiempo de compartir la palabra de Dios. Pero en una ocasión pasamos por su sala y yo encontré, no suelo ver, pero en ese momento pude ver qué cosa. Tenía un nicho. ¿Qué es un nicho? Es un rinconcito donde la gente pone una vela y pone un muñeco de barro, porque eso fue lo que he visto. Y yo le miré al otro hermano que se fue conmigo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué le vamos a decir? Y el otro hermano, a quien admiro mucho, le dijo, hermano Eduardo, próximo sábado vamos a leer Salmo 115. Vamos a estudiar ese capítulo del Salmo. Oíme, hermano. Ok, hermano. Entonces nos fuimos y yo me fui muy quebrantado, muy preocupado y pensando lunes, martes, miércoles, Señor, por favor, vamos a tocar la llaga. ¿Cómo le vamos a decir que Él no necesita
inclinarse ante un muñeco, con todo respeto a los que hacen eso, que ellos dicen le veneramos, ¿sí? Le dice un muñeco de barro y tenía la vela. Yo me preocupé, me angustié, pero al mismo tiempo oré al Señor y me preparé. ¿Qué le voy a responder? Voy a estudiar el Antiguo Testamento, voy a estudiar lo que dice Dios, lo que dice la ley, ¿verdad? Preparándome ahí con todo para ir a hablar con el hermano. Yo decía, Anina y Poshor Erejeti. Bueno, llegó el sábado, nos fuimos ahí con el hermano Francisco González, anciano de la iglesia de Pirayú. Llegamos a la casa del hermano y él estaba ya sonriente, mirando, esperando que lleguemos a la casa. Llegamos a la casa, llegamos a la sala y el nicho desapareció. Yo miro así, ¿qué pasó? Y el hermano dijo, hermano, antes de por ahí tereí, la ñande yarañe. Salmo 115, GI. Tienen boca y no hablan. Tienen oído, pero no oyen. Tienen pies, pero no caminan. Refiriéndose a lo que él tenía en el nicho. Yo me quedé con la boca abierta y hasta ahora, cuando recuerdo, qué impresionante cómo Dios puede obrar en la vida de una persona con un corazón sensible a su palabra. La Biblia mostró su error. Él empezó a corregir eso. Y Dios obró en la vida de este señor, en la vida de su familia, porque ellos conocieron a Cristo. Y hasta hoy en día, gracias a Dios, les sirven. La palabra de Dios trae, ¿qué cosa? Santidad. La palabra de Dios nos limpia. Entendemos que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. La santidad posicional. Pero ¿cómo estamos en la vida diaria, hermano? La santidad práctica o la santidad progresiva. Porque el Señor nos dice que tenemos que purificarnos, tenemos que confesar nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Y antes de ver el tercer y último punto de la noche, voy a mencionar un texto del Antiguo Testamento que tiene mucho que ver con este segundo punto. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué capítulo 3, versículo 5. Josué le dice al pueblo, santificaos hoy, porque Jehová mañana hará maravillas. Cuando yo leí ese texto, bueno, purificaos, significa limpiaos. Es decir, santifíquense hoy, porque mañana Jehová hará maravillas. Y yo me pregunté, ¿por qué dice mañana? ¿Por qué no dice hoy? Porque muchas veces nosotros estamos así. Yo hoy quiero hacer, yo hoy quiero que Dios obre milagro en mi vida. Pero Josué le dijo al pueblo, no, así no se puede, así no se puede. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban purificarse, limpiarse, necesitaban acercarse a Dios, confesar sus pecados, restaurar su corazón, su vida, su mente. Por eso Pablo, cuando le dice a Timoteo, si alguno se limpia de estas cosas, y si uno lee el contexto, encuentra que el que confiesa el nombre del Señor tiene que apartarse de toda iniquidad. Apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. ¿A qué se refiere estas cosas? ¿De qué es lo que tengo que apartarme? Bueno, anteriormente les decía, huye de las pasiones juveniles, ¿sí? Sigue la justicia, la fe, el amor, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero también el contexto nos habla de que había falsos maestros, falsa enseñanza. Por eso Pablo le dice, persiste tú en lo que has aprendido. Desecha las fábulas, desecha las vanas discusiones y señala a dos personajes. ¿Quiénes son? Himeneo
y Fileto. ¿Qué estaban haciendo estos dos personajes? Estaban diciendo o burlándose de la resurrección que van a tener los cristianos. Porque recuerden que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero, dijo el apóstol Pablo. Luego nosotros, los que quedamos, seremos arrebatados juntamente con Él para recibir al Señor en el aire. Y estos dos personajes, que la Biblia le registra con nombre, estaban trastornando la fe de los hermanos. Estaban perjudicando la fe de los hermanos. Qué terrible. Entonces Pablo le dice, cualquiera que se limpia de estas cosas, es decir, de la falsa enseñanza, falsa doctrina, falsos maestros, será instrumento útil. Porque ahí menciona que hay en una casa instrumentos o vasos, dice la Reina Valera, vaso para usos honrosos y vaso para usos viles. El vaso para uso honroso menciona que está hecho de un material distinto, no es de barro, ¿sí? No es de madera, es de oro, de plata, y se usa para honra. Tiene que limpiarse. Y esto es muy importante. Ninguna de las mamás que está aquí presente y de las madres que escuchan nunca le va a servir a su hijo comida en un plato sucio. Jamás. Sí o sí va a limpiar. ¿Cuál es la idea, hermanos? Si Dios va a usar tu vida, si Dios va a usar mi vida, tengo que estar limpio. Purificados hoy, porque mañana Dios hará maravillas. Te vas a sorprender. Si vos te acercás al Señor, confesá tu pecado. Impresionante, Dios te va a usar grandemente. Van a venir los problemas. Satanás va a empezar a armar su artillería, porque lo que él menos quiere es ver cristianos que leen la Biblia, cristianos que obedecen la Biblia. A él le encanta que haya personas que digan, yo soy cristiano, pero no lee la Biblia. Yo soy cristiano, no se congrega. Yo soy cristiano, ni siquiera ora. Eso le encanta a Satanás. ¿Por qué? Porque son cristianos de nombre nomás. Pero aquel cristiano que se compromete, lee la Biblia, ora, busca la voluntad de Dios y hace la voluntad de Dios, ese va a seguir adelante, porque Dios está con él. Dios le va a ayudar. Van a venir los problemas, pero va a seguir adelante. Purificarnos, limpiarnos, estar en comunión con nuestro Señor. Vamos a ver el último punto. La palabra de Dios trae servicio. O sea, no nos quedemos solamente en oír, no nos quedemos solamente en apuntar ahí, ver el aprendizaje, sino que también empecemos a servir. Voy a mencionar 2 Timoteo 3:16 y después pasamos al 17, que es nuestro texto central en este punto 3. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. 1. 2. Es útil y tiene 4 utilidades. La primera utilidad es enseñar. La segunda, redarguir. Tercero, corregir. Y cuarto, instruir. La utilidad de la palabra de Dios, la enseñanza, es que me muestra, ¿sí? Me muestra cómo andar en la vida diaria. Me muestra el camino en el cual debo seguir. Mencionamos hace un rato Efesios 2:10, ¿sí? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ella. La segunda utilidad de la palabra de Dios, no solamente enseñar, redarguir. La palabra redarguir, a lo mejor no escuchamos muy a menudo, pero la palabra redarguir es sinónimo de reprensión. La palabra redarguir significa que me muestra cuando estoy equivocado, señala el error. Es decir, cuando yo leo la Biblia, el ejemplo del hermano que dijo, yo necesito arreglar mi situación conyugal, necesito casarme, estoy viviendo en concubinato, está mal esto. Ahora sé, la Biblia le muestra su error.
y le corrige, que es el tercer beneficio o utilidad de la palabra de Dios. No solo enseñar, no solo redarguir, no solo te muestra el error, sino también tercero, te corrige. Voy a poner un ejemplo, dos ejemplos. Efesios, el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 28. Es un claro ejemplo de tanto redarguir y corregir. Porque redarguir significa señalar el error, mostrar el error. La palabra redarguir es reprensión, es decir, me muestra lo que está mal. Y la palabra corregir me muestra lo que está bien que debo hacer. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más. Me está reprendiendo, me redarguye, me muestra. Si yo estuve robando, si estuve tomando lo ajeno, la Biblia dice, eso no se hace, me redarguye. Y la siguiente parte dice, sino que trabaje haciendo lo bueno con sus manos para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y eso es corregir. El siguiente versículo, el segundo ejemplo, Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Eso es redarguir. Me muestra mi error. ¿Qué estoy diciendo? ¿Sí? ¿Qué estoy diciendo? Y a continuación dice, lo que debe salir de mi boca es palabra que edifica, palabra que bendice, palabra que pueda dar gracia a los oyentes. No gracias, sino gracia. Que de nuestras bocas salga palabras que edifiquen, palabras que puedan animar los corazones. Y eso es el ejemplo, por un lado, redarguir y por otro lado, corregir. Entonces, la utilidad de la palabra de Dios me enseña, me muestra el camino por el cual debo andar, me redarguye de pecado, me muestra cuando estoy equivocado, me señala el error, me corrige, me muestra cómo volver al camino. Y cuarto, me instruye, me muestra cómo seguir y permanecer en el camino. Y acá llegamos al 17. ¿Cuál es la finalidad? ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Hay dos finalidades que vemos acá. La primera, perfección. Y no se trata de impecabilidad, porque reconocemos que somos falibles. La palabra perfecto se entiende como madurez espiritual. Madurez espiritual. Esa es la finalidad por la cual necesitamos tomar la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, para que podamos ser maduros, es decir, discernir lo bueno y lo malo, discernir lo que está bien, lo que está mal. Así como Pablo le decía a Timoteo que tenía que perseverar en la enseñanza, en la doctrina, ¿sí? Tenía que cuidarse de esto. Porque habían falsos maestros, para que él pueda discernir, decir, no, eso no está en la Biblia, eso está fuera del lugar, ¿sí? ¿Y cuántas personas fueron engañadas o son engañadas? Porque se le dice, vení con nosotros y vamos a solucionar todos tus problemas, ¿sí? Deposita acá una suma X de dinero y te vamos a solucionar tus problemas. Eso es una mentira del diablo, es un engaño. Porque la Biblia nos muestra que el que quiere vivir piadosamente padecerá. No todo es color de rosa. Claro, Dios me perdona, me restaura, me limpia, me purifica, me da la oportunidad para vivir una vida que le agrada. Voy a tener dificultades. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Nuestra fe en la persona de Cristo nos trae la salvación. ¿Sí? La palabra de Dios nos santifica, nos purifica. Y en este punto 3 vemos que la palabra de Dios trae madurez para que pueda yo estar sirviendo al Señor, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra enteramente significa completamente, preparado. La palabra preparado se traduce también como equipado, que no te falte nada, que tengas todos los recursos para que vos puedas estar firme, para que vos puedas defender la buena doctrina, porque en algún momento te van a decir,
che, Francisco, ¿por qué vos crees lo que crees? ¿Por qué decís que un día van a desaparecer todos? ¿Por qué decís eso? ¿Dónde dice eso? Y la Biblia nos dice que con mansedumbre tenemos que responder. Cuando alguien demande de nuestra fe, ¿por qué creemos lo que creemos? Pero ojo, vamos a evitar las vanas discusiones. Por eso es importante discernir y poder interpretar la pregunta de ese amigo o hermano, porque a veces algunos solo quieren discutir y no quieren saber la verdad. Y Pablo le dice, evita esas vanas discusiones, esas vanas palabrerías. La palabra de Dios trae salvación, la palabra de Dios trae santificación, la palabra de Dios trae servicio. Hermano, necesitamos crecer en sabiduría. Necesitamos conocer la palabra de Dios, estudiar la Biblia. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Necesitamos aplicar los principios de la Biblia a nuestra vida. Ya sé que soy salvo en Cristo. Necesito examinar mi vida. Como decía el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno para que tomemos decisiones sabias, decisiones correctas. Necesitamos de la palabra de Dios. Y así también tener madurez para servir al Señor, para honrar al Señor. En conclusión, la palabra de Dios es una fuente inagotable de sabiduría que nos enseña el camino de la salvación, nos muestra el camino de la santidad y también nos muestra el camino del servicio al Señor. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Que el Señor nos bendiga en esta noche, agradecido por estar conectados. Espero haber sido de bendición y así como al principio, mencionar al final que el propósito de esta charla es que vos que estás del otro lado de la pantalla puedas tomar un compromiso de leer la Biblia, porque el que quiere hacer la voluntad de Dios conocerá, ¿sí? El que quiere conocer a Dios, Dios se da a conocer en la Biblia a través de su palabra. Amén. Ahí está. Activen su cámara. A ver, estoy viendo ahí. Hola Helen. Hola Berenice. Hola Fidencio. Hola Sebe. Hola, Hola tío. Adrián. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por conectarse. Gracias Leila, Daniel Arce, Rode, Nayeli, la tía Sei, Vanessa. Ahí está. Excelente. Gracias.